Comentaba en la parte inicial, antes de que hablara el presidente Abinader, antes de que habláramos con el señor Rijo Presbot, está también acá con nosotros el doctor Jaime Ariztía Escudero, está en el estudio. Jaime, gracias por estar con nosotros y por la espera. Estamos con muchos datos, un discurso extenso del presidente Luis Abinader, casi media hora, un discurso además cargado de noticias. En principio quiero preguntarte tus primeras impresiones. Bien, en primer lugar, y muy buenas noches, Catherine. Jaime. Mira, la realidad es que este es un gobierno mediático. Hoy ya está demostrado y ese es el sello de este gobierno. Es un gobierno mediático. Un gobierno mediático porque reacciona y toma decisiones o te dice lo que quiere escuchar la gente. O sea que ese es un punto de inicio. En primer lugar, vamos a comenzar diciendo que el gobierno pagó la novatada. Es una novatada presentar este presupuesto que como se ha dicho, viola la ley de presupuesto, la ley orgánica de presupuesto ha sido violada porque este intento de pasar una reforma tributaria en ese proyecto de presupuesto y ley de gastos públicos, pues obviamente se ve claramente que estaba violando el presupuesto. Entonces, se pagó la novatada porque se pensaba que la población le iba a aceptar estas medidas y no fue así. Entonces, ante esa situación, ante la crítica en los medios y en las redes sociales, el gobierno reacciona. El gobierno reacciona y entonces, ¿qué quiere escuchar la gente? Eso es lo primero que se hace. Se colocan en una mesa y comienzan a discutir. ¿Qué quiere escuchar la gente? En primer lugar, la gente quiere escuchar una penalización de la corrupción. Entonces, por eso agarra el presidente y ataca salvajemente, de frente, al Partido de la Liberación Dominicana. Le dice que es una maquinaria de corrupción, de impunidad, y lo ataca. ¿Por qué? Acaba de salir con un bajo puntaje en las elecciones. El Partido de la Liberación Dominicana es un patito feo. Vamos a atacarlo porque ese es a quien la población lo ha visto como un ente de corrupción. Entonces vamos a aprovechar y vamos a decir que ese ente de corrupción nosotros vamos a sancionarlo, vamos a eliminar la impunidad, vamos a someterlo, etcétera. Entonces ataca al Partido de la Liberación Dominicana. Primer elemento. El otro patito feo es Odebrecht. Vuelve y saca Odebrecht, se menciona que se están cancelando todos los contratos de Odebrecht. A eso hay que señalar que eso puede tener consecuencias económicas importantes para el Estado dominicano por demandas en tribunales internacionales, cortes de arbitraje internacionales. O sea que eso puede tener severas consecuencias para la República Dominicana. Eso no se dice, simplemente se dice lo que la gente quiere escuchar. La gente quiere escuchar. Como antes se decía, bueno, ahora que luche ya veneno, bueno, eso es lo mismo. La gente quiere escuchar ahora que a Odebrecht, que golpeen al Partido de la Liberación Dominicana por corrupción. Entonces, ese componente tenía que estar en el discurso. El otro tema es la mejora del gasto público. La gente también quería escuchar que el gasto público tiene que mejorar, que el gasto público tiene que reducirse. Entonces ahí se señala, bueno, vamos a reducir el gasto público, vamos a reducir el gasto en salarios, vamos a reducir el gasto de representación, todo lo que sean algunas medidas que podamos anunciar a la población que ella quiera escuchar, vamos a decirla, con relación al gasto público, y ahí se habla de que se está reduciendo el gasto. También se habla de que gracias a esa reducción del gasto se ha mejorado las reservas internacionales netas en 59%. Por favor, no digan eso, pero es que acaban de colocar 3.800 millones de dólares. Eso es lo que ha llevado la reserva de algo más de 6.000 millones de dólares a los 10.000 millones de dólares que mencionó el presidente. No digan eso, o sea, no le pueden poner al presidente en su discurso algo tan burdo. O sea, yo sé que la gente quiere escuchar que aumentan las reservas internacionales, que el tipo de cambio se estabiliza, todo eso, pero por favor no ha cambiado absolutamente nada, simplemente nos desembolsaron 3.800 millones de dólares. En consecuencia, eso también es algo que la gente quiere escuchar y se le dijo. Lo único que no se le dijo, bueno, tiene una contraparte y es la deuda. Esa reserva tiene una contraparte que son los recursos de los bonos soberanos que se deben. Entonces, hay un punto con relación al endeudamiento que yo creo que vale la pena. El presidente señaló que el gobierno pasado se endeudó en los tiempos buenos, pero eso contradice, primero, lo que señaló en el proceso de colocación de los bonos soberanos el ministro de Hacienda. ¿Qué decía el ministro? Que el gobierno del 2015 al 2019 había tomado medidas para reducir el déficit público y colocar la deuda pública en una trayectoria de sostenibilidad. Entonces eso contradice lo que está diciendo el presidente, su ministro de Hacienda. Pero no solamente eso, su ministro de la presidencia dijo
en una entrevista también hace un par de días, que la mitad de la deuda se explica por el déficit del sector eléctrico. Es decir, no es tiempo bueno, es un problema estructural que tiene la economía y ellos lo tienen igual. Y no es verdad que lo van a cambiar de un día para otro. No es verdad. No es verdad. Entonces, ¿eso qué significa? Que la deuda en realidad no se explica porque simplemente se tomó deuda en una chabacanería y en una fiesta y un despilfarro. No, es que había un déficit del sector eléctrico que explica la mitad de la deuda. Eso lo dijo su ministro de la presidencia. Entonces, no puede ser que el ministro de Hacienda diga una cosa a los bonistas, que el ministro de la presidencia diga otra cosa en el público y el presidente entonces diga, ay, que fueron irresponsables y se tomó la deuda en los tiempos buenos. No, presidente. La mitad de esa deuda, su propio gobierno lo dice, su propio ministro lo dice, se explica por qué, por el déficit del sector eléctrico. El otro punto importante es que se señala los gastos a favor de la población. Fíjense que Rijo, el buen amigo José Rijo, dice, bueno, hay que hablar de las bondades del presupuesto. ¿Qué quiere oír la gente? ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Bueno, hay para ti educación, el 4%. Bueno, ¿cuál fue el presidente que comenzó con el 4%? El 4% de educación comenzó a partir del año 2013, el primer presupuesto del presidente Danilo Medina. Ese que mismo que criticaron muchísimo, que dice que esto, que lo otro, pues ese 4% es del gobierno pasado. Salud, dice que vamos a completar los hospitales, vamos a completar, sí, pero todos esos hospitales están en proceso de terminación y por lo tanto solamente se requiere ese monto que señala que va a incrementar el salud para completar esos 19 hospitales que están muy adelantados. SENASA, bueno, usted va a incrementar una parte de SENASA, pero ¿quién ha incrementado todo el resto de SENASA, que es mucho mayor de lo que ustedes van a incrementar en términos de SENASA? Es decir, que efectivamente la población quería escuchar que usted le iba a aumentar educación, que usted le iba a aumentar salud, que usted le iba a aumentar SENASA, y usted se lo está diciendo. Policía, también, es importante tener a la policía contenta, entonces se le está incrementando el salario a la policía, lo cual es muy positivo y está vinculado con lo que fue su propuesta. No la llega a los $500, está a $300, todavía falta mucho, pero es también algo que la gente quería escuchar. Y seguimos con más cosas de las que la gente quería escuchar. Por ejemplo, usted retira todos los impuestos, el presidente retira todos los impuestos y se da cuenta de que se cometió un error. Miren, realmente, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto, lo que elaboraron ese presupuesto, que definitivamente no fue el Ministerio de Economía, porque cuando se le pregunta al ministro de Economía reacciona de una forma donde dice, no, pregúntele al ministro de Hacienda. ¿Por qué? Porque él no tuvo que ver con ese tipo de impuestos, porque sabe muy bien que ese tipo de impuestos que había ahí establecido es a la clase media que golpea. En consecuencia, no lo iba a él a proponer. Y por eso es que no quiere saber de ese tema. Esos impuestos se eliminan. ¿Por qué? Porque la población quiere escuchar que se eliminen los impuestos. Entonces, seguimos con la lista. Fíjense que este es un gobierno puramente mediático. Seguimos en la lista y dice que la Barrigol es la que nos va a adelantar unos recursos. Pero el sector financiero, no, pero oigan bien, entonces, Barrigol con el sector financiero, esa combinación. Entonces, fíjense, parece ser que es el sector financiero que le va a dar un desembolso, o sea, que va a ser deuda, pero le van a poner de garantía los recursos que van a recibir en los próximos años de la Barrigol. O sea, que fíjense cómo es que viene el asunto. O sea, no lo explican bien. Cuando se le pregunta el detalle, que se lo pregunta a Catherine, ¿cuál es el monto? ¿Son los 21,000 millones? No lo dice. ¿Por qué? Porque de esos 21,000 millones hay alrededor de 8,000 millones de pesos que ya lo tiene el gobierno en los bolsillos. Que obviamente él no va a decir que se lo colocó ahí por error, pero que ya eso lo tiene en el bolsillo, que viene de los gobiernos anteriores. Y eso ellos no lo van a querer soltar. Entonces, eso significa que no son 21, son 13, lo que va a ser la transacción con la Barri. Porque el otro, que es el que tiene que ver con el GLP, ese no es verdad que lo van a soltar. De tal manera que ahí no hubo transparencia. Fíjense que habla mucho de la transparencia, pero ahí no hubo transparencia. Sabemos, óigame, tenemos muchos años en esto. Pero seguimos con lo que quiere escuchar la gente. Reducir el déficit. Dice, bueno, vamos a reducir el déficit. Es verdad, este año 9.3%, el año que viene 3%. Óigame bien, en realidad no va a ser 3%. Apúntenlo ahí. El déficit el año que viene será mayor del 3% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué se empeñan en decir 3%? Ellos lo saben que yo lo sé. Ellos lo saben que yo lo sé. ¿Por qué se empeñan en decir que 3%? Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí, pero ellos saben que yo lo sé. Entonces, vamos a dejarle pasar esa, que ellos presenten ese 3%, pero vamos a decirle a la población que en realidad
ese 3% está subestimado, totalmente subestimado. No es verdad que van a lograr esto con estos ahorros, no va a ser 3%. El déficit para el año que viene será mayor. Fíjense que siguen colando el tema de la venta de activos, pero no transparentan. No dicen en la venta de activos, en los 89,000 millones de pesos que tienen en el presupuesto, no dicen qué va a ser de acciones de Punta Catalina, ni a cuánto la estarían valorando, no dicen cuánto va a ser de las acciones de Gejaina, no dicen cuánto va a ser de las acciones de Gitabo. Nuevamente, falta de transparencia. Entonces, critican tanto, pero no son transparentes. Entonces, deberían ser más transparentes. Luego, entonces, viene la corona de todo esto, en términos de lo que es un gobierno mediático. Dice, óigame bien, le estoy dejando pasar esto, quito los impuestos, me adelanta la Barrick-Gold unos recursos junto con el sector financiero, que es deuda, y entonces vamos a discutir el pacto fiscal y el pacto energético. Lo vamos a hacer para, como muy bien aquí señalamos hace unos días, se necesita una reforma tributaria a partir del año 2022. Y en el año 2021 hay que discutirla. Entonces el presidente ya ahí la lanza. Ahí dice sí, pero fíjense lo que dice su director de presupuesto. La vamos a circular para que toda la gente, todo el pueblo, oigan bien lo que dice, todo el mundo, la población haga sus aportes. ¿Qué significa eso? Eso es mediático. Que la población haga sus aportes. ¿Usted sabe lo que significa eso? Poner a todo el mundo a decir cuál sería el impuesto que quiere que le pongan. Obviamente, si a usted le pregunta, ¿cuál es el impuesto que usted quiere que le pongan? ¿Qué usted va a decir? Cero. Cero, exactamente, Catherine. Cero, cero. ¿Cómo usted le va a preguntar entonces a la población? Pero claro, eso es demagogia. Esto es un gobierno mediático. ¿Por qué? Porque la gente quiere eso. Quiere que le digan eso. Entonces ya él le suelta, él le dice, mira, viene una reforma. Ahora, todo el mundo va a participar. Y se tienen que poner de acuerdo. Tiene que hacer un acuerdo, el pacto fiscal, tiene que hacer un acuerdo, el pacto energético. Ahora, tú vas a hacer un acuerdo, tú necesitas las fuerzas políticas. Pero tú estás golpeando al Partido de la Liberación Dominicana, que también es golpear al Partido de la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué? Porque recuérdense que el Partido de la Liberación Dominicana hubo una separación de esa Fuerza del Pueblo, pero esos son parte del PLD en términos de lo que fueron criticados. De manera tal que lo que estamos viendo no es más que una solicitud al país de un pacto fiscal, un pacto energético, pero sin embargo se está quitando la posibilidad de que tenga el apoyo de un proceso de mesa de concertación de las otras fuerzas políticas. Entonces, ese es un punto que hay que tomar muy en cuenta. En resumen, cuando uno ve todas estas medidas del presidente, nos damos cuenta de que él dijo lo que la gente quiere escuchar. Ahora, la gente es la que tiene que evaluar y valorar si está contenta con este tipo de planteamientos de parte del presidente y si se la va a comprar. Más allá de lo mediático, Jaime, te agradecemos tu análisis, tus opiniones con respecto a esta comunicación del presidente de la República, Luis Abinader. Más allá de si es mediático o no, ¿tú estabas de acuerdo con que se incluyeran estos nuevos impuestos desde la perspectiva pura o sea, técnica me refiero? Fue un error, definitivamente. Aquí lo planteamos ya. Yo comenté que esos son impuestos que iban a golpear a la clase media, todos los impuestos iban a golpear a la clase media. Los ricos lo podían eludir fácilmente, pero estos eran impuestos directos a la costilla de la clase media, de tal manera que era un error. Si no se hacían por impuestos. No, pero ten en cuenta lo siguiente, tú no puedes en medio de una recesión, como el propio presidente dijo, de 8.4%, pedirle a la población ningún tipo de sacrificio. Y además, tú le estás diciendo a la población que en enero tú le vas a quitar fase. Óyeme, en enero viene un aumento de la tasa de desocupación y quiebra de empresas. En enero la situación se va a complicar muchísimo. Si quitan fase, óyeme bien, Catherine, en enero hay una situación complicada para muchísimas empresas que van a tener que cerrar, van a tener que despedir personal. Y entonces eso va a perjudicar todavía más la capacidad que tenga la población de pagar impuestos. Por eso esto era un grave error. Por eso vuelvo y digo, pagaron la novatada. La novatada, ese es el problema. Cuando tú despides a los asesores que había, por ejemplo, en la Dirección General de Presupuesto, te genera esta situación.
Doctor Jaime, le agradecemos muchísimo que nos haya dado sus perspectivas. A mí solamente me queda por agregar algunos puntos que me han parecido interesantes del discurso del presidente Abinader. Ha iniciado haciendo un reconocimiento y diciendo que quizás han debido hablar sobre todo esto antes, yo coincido. Son 53 días de gobierno, es verdad, parecen más días porque estamos en momentos de crisis, pero definitivamente esto es algo que ya yo había comentado en ocasiones anteriores, pues grandes desafíos requieren grandes posiciones de liderazgo y de este momento en el que el presidente de la República dice, debo hacerlo yo. Habían sugerencias de que fuera el equipo económico el que socializara lo que iba a ocurrir con el presupuesto. El presidente lo ha dicho en sus palabras hoy, debía ser yo. Lo ha cargado sobre sus hombros. En todo caso se está responsabilizando, Jaime. En eso no sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, pero y ese es el punto. ¿Quién es el popular? Él acaba de ganar unas elecciones. Entonces, él tiene que ser el que sale y de forma humilde. Sí, pero la apuesta es alta, Jaime, sí, porque si sale mal está también sobre sus hombros. Pero es que ese es el punto, ya no había otra alternativa, porque es que la pata fue tan grande lo que metieron que no había otra alternativa. Él tenía que hablar, porque se le estaba desmoronando la popularidad del gobierno. Su sustento es un sustento mediático, o sea, entiende eso. Entonces, ante esa situación, él tenía que salir. Fue humilde, se presenta con una sencillez tremenda, le dice, mira, es verdad, yo tuve que... Y entonces inmediatamente comienza el ataque, al que la gente quiere escuchar el ataque. Porque todo esto se maneja con encuestas. Ahora mismo, el patito feo, ¿quién es? El Partido de la Liberación Dominicana, Odebrecht, y así sucesivamente, el gasto público excesivo, el endeudamiento. Y por eso es que él dice lo que la gente quiere escuchar. Por cierto, Jaime, dice el presidente Abinader en su alocución de hoy, también lo viste, que ellos hoy saben que desde la Unidad de Operaciones Estructuradas de Odebrecht se realizaron 62 pagos por 39 millones de dólares en sobornos relacionados a la planta termoeléctrica de Punta Catalina. Pero hoy saben. Hoy saben. Él dice que hoy sabe, porque es una noticia, eso es fiambre para un periodista. Eso es fiambre, porque eso se ha estado diciendo. Ahora, lo que tiene que vincular, eso que él dice con decisiones que se pudieron haber tomado durante el proceso de licitación y adjudicación. Eso es lo que él tiene que vincular. Porque que se haya dicho eso no significa que hay una prueba. Entonces, ¿pero qué? La población quiere escuchar eso y ahí él solo suelta. O sea, todo es mediático. ¿Qué tú quieres escuchar? Yo te lo voy a decir. Ese es el discurso del presidente Abinader del día de hoy. Por cierto, la Cámara de Cuentas ha dicho el presidente Abinader responde a los intereses del Partido de la Liberación Dominicana y dicen que ya han debido renunciar. Hay algunas versiones, algunos medios de comunicación dicen que ya esa decisión se tomó, que ya Hugo Álvarez tomó la decisión de renunciar. Entiendo yo que después de una invitación pública de esa índole del presidente de la República, pues ya no hay más nada que decir. ¿Tú sabes por qué? Lo puso en el discurso. Porque también, de acuerdo a las encuestas, la popularidad de la Cámara de Cuentas está en el suelo. Y por eso la sacrificó. Por eso la sacrificó totalmente y la acusó de ser parte del Partido de la Liberación Dominicana y ser partícipe de toda la impunidad y que no sabe hacer auditorías y que por eso puso a la Contraloría. Eso es así. Jaime, la gente quiere escuchar eso, te lo voy a decir. ¿Qué más? Bien, Jaime, pues nada, que hay muchas cosas más de las que hablar, pero tenemos un noticiario, tenemos tantas cosas pero esta es la noticia del día. Es la noticia del día. Así estamos de acuerdo, sí, es la noticia del día. Así es. Yo estoy revisando una vez más este documento, me parece también una posición al menos optimista, la del presidente de la República, considerar que ya en octubre van a comenzar a operar el 40% de los hoteles y que ya en diciembre estará alcanzando el 60% de la reapertura. Recibía yo comentarios hoy a través de redes sociales en donde además me advertían, esto tengo que decirlo, sobre mucho desorden en los aeropuertos, poca rigurosidad con respecto a los protocolos sanitarios. Así que, bueno, recuerden que la pandemia es como una cosa viva, eso no es algo que ya murió. Sin embargo, ayer me comentó una persona que se fue de viaje y que se sintió bastante seguro con los protocolos de salud que hay montados en los aeropuertos. Pero mira, yo quiero antes que te vayas. Sí. Caterina, yo no, es que nos han mandado la pauta. Yo me tengo que quedar, tú sí te vas. Sí, entonces, pero antes de que yo me vaya, oye bien esto. Algo sí positivo del discurso es cuando él habla del tema de las inversiones en infraestructura. Sí. Que él menciona que la va a poner en marcha. Ahora, yo le recomendaría entonces que revise bien la ley 340,
que eso es un proyecto para que se ejecute, se licite, se adjudique, se comience la ejecución, dura por lo menos 9 meses. Y si es la ley de alianzas público-privada, te va a durar entre 12 meses y 18 meses para que se lleve a cabo el concurso, para que se adjudique, para que inicie ese proceso, si es APP. Entonces, se lo digo porque si él quiere reactivar la economía con la inversión pública y en infraestructura, como él está señalando, él va a tener que buscar la manera de facilitar el inicio de esos proyectos. De lo contrario, ¿usted sabe para cuándo será la infraestructura? Para finales del año 2021 o inicio del año 2022. Se lo dejo ahí de tarea al equipo que está trabajando con el presidente en materia de infraestructura. En ese plan de inversión para ejecutar recursos y proyectos, ellos dicen estarán buscando relanzar la economía, así que es particularmente importante. Quizás podríamos hablar de alguna ley especial de cara a la pandemia, no lo sé, eso podría abordarse más adelante, de emergencia. Catherine, tienes toda la razón. Una ley especial de emergencia para poner en marcha proyectos de infraestructura desde el punto de vista toda la veeduría que consideren, ¿eh? Claro, yo entiendo que la transparencia es importante, pero tal vez para buscar esa dinamización real de la economía haga falta un poco de creatividad, incluso legislativa, normativa, para echar esta locomotora a andar. Jaime, gracias.